Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Como siempre, empezamos con un breve resumen de lo que os hemos preparado para hoy. Vamos a repasar la carrera de un actor que nos encanta, Ed Harris. ¿Qué? ¿Uno de los nuestros? Elio Castro ha charlado con Gabriel Moreno, artista, creador de carteles de películas, y en la sección dedicada a villanos odiosos del cine tenemos a un tipo realmente repugnante y estremecedor. Frank Booth, el psicópata que Dennis Hopper interpretaba en Terciopelo Azul. El nene quiere pincharlas. ¿Qué pasa? ¿Solo están un poco rojas? Todo lo contrario al protagonista de nuestra película de aventuras de esta semana. ¿Cómo se llamaba? Dersu Usala. Dersu Usala. Pues esto es lo que tenemos para hoy, así que vamos con ello. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. La semana que viene, en concreto el día 28, el actor Ed Harris cumplirá 75 años. Un cumpleaños redondo que a nosotros nos da la ocasión para recordar su figura y su carrera en el cine. Hubo un tiempo en el que los medios de comunicación norteamericanos le tenían catalogado en la categoría que ellos llaman The Thinking Women Sex Symbol, algo así como sex symbol de las mujeres inteligentes. Les encanta ese tío. Y es que con su rostro rocoso de intensos ojos azules y su cabeza de escaso pelo que le daba un toque de marine, Ed Harris no era un guapera a lo Brad Pitt precisamente, pero para muchas mujeres representaba la esencia del americano viril. Hola, Lins. Hola, tipo duro. Con los años, su atractivo físico ha ido quedando en segundo plano, pero no así su magnetismo de actor, de profesional que siempre garantiza buenas interpretaciones. Han llegado a aburrirnos esos actores que expresan emociones falsas. Nos cansa la pirotecnia y los efectos especiales. Con él, en cambio, la autenticidad está garantizada. No es siempre Shakespeare, pero es genuino. Su seña de identidad es la versatilidad. Lo mismo hace de héroe que de malvado, de hombre romántico que de gángster. Vengo a pedirte que le perdones la vida a mi hijo, Sean. Es un buen chico. Voy a ir a por tu hijo con todo lo que esté a mi alcance. Se defiende bien en las películas comerciales. Bienvenidos a La Roca. Dejen los helicópteros en la parte de atrás y sigan el plan. Sí, señor. Pero también en otras más intimistas y arriesgadas, como Las Horas, donde daba vida a un poeta suicida que padecía el SIDA. ¿Te enfadarías si muriera? ¿Si murieras? Creo que solo sigo vivo para satisfacerte. Por este personaje fue nominado al Oscar, como también lo fue por otro de los más recordados de su carrera, el cerebro televisivo del show de Truman. ¿Quién eres? Soy el creador del programa de televisión que llena de esperanza y felicidad a millones de personas. En total, Ed Harris ha sido candidato al Oscar 4 veces, por las dos anteriores más Apolo 13 y Pollock. A veces incluso partía como favorito, pero llegaba la noche de los premios... El momento de la verdad. Bien, vamos allá. Y el Oscar se lo llevaba otro. Quizá por ello nunca ha conseguido llegar al estatus de gran estrella de Hollywood. Mucha gente le reconoce en sus películas, pero a menudo no recuerda su nombre. Y es que esa es otra de las características de Ed Harris, su capacidad de transformarse en sus personajes, de tal forma que la gente llega a olvidar que detrás de ellos hay un actor. ¿Quién se ha creído que es? Soy Ludwig van Beethoven. La directora Agnieszka Holland, por ejemplo, dice que no habría podido hacer Coping Beethoven sin él. Creo que es un actor inusual, no solo por su talento, sino por su profundidad y la seriedad que tiene en su relación con el trabajo y con la vida.
Sé que siempre es posible transformar el físico de un actor para que se parezca a un personaje, pero es imposible crear su fuerza interior si realmente no la tienes. Por eso, contar con él era la condición básica para hacer la película. Y Agnieszka Holland no es la única, los directores se lo rifan. Ed Harris es de la estirpe de los Gene Hackman o Michael Caine, uno de esos actores a los que nunca les ha faltado el trabajo, ya sea de protagonista o secundario. Mientras ellos tengan la pasta, yo iré a donde ellos me digan. Otra de las causas que explican que no sea una superestrella es su timidez y su carácter reservado. Ed Harris no se mueve con soltura en el juego promocional, huye de la prensa y los fotógrafos y no le gusta participar en la vida frívola de Hollywood. Lo único que quiero es ir allí, terminar mi trabajo y no entrar en payasadas. Además, tiene fama de malas pulgas. He tenido que aguantar esas mentiras toda mi carrera. Pero aquí y ahora las mentiras se acabaron. Bueno, quizás solo sea un rumor. Lo que sí es cierto es que es bastante perfeccionista. A veces llega a aburrir a sus compañeros pidiendo una toma tras otra. Me parece que piensan que soy uno de esos entusiastas. Don perfecto, don digno. ¿Tú también lo crees? ¿Tú lo crees? Mi propia esposa. ¿Piensas que soy un don perfecto? ¿Lo piensas? Pues ella debe tenerlo claro porque también es actriz, Amy Madigan. ¿Te gusta la vida de casado? ¿Qué? ¿Te funciona? A mí no me funcionaría. Nunca he sentido esa necesidad con la de mujeres que hay en el mundo. No es cierto, a él le va estupendamente y lleva casado con Amy 42 años. Se conocieron durante el rodaje de En un lugar del corazón y tienen una hija, Lily Harris, que está haciendo sus primeros pinitos como actriz. Por cierto, que Amy Madigan suena este año como candidata al Oscar por su papel de bruja aterradora en la película Weapons. Ed Harris iba en realidad para jugador de fútbol americano, destacaba y bastante en la liga universitaria de ese deporte, pero como ocurre tantas veces, una lesión le hizo cambiar de vocación. Cuando decidí ser actor fue porque era lo más parecido a anotar un tanto y que la gente se pusiera en pie y me aplaudiera. En este caso, no por una jugada, sino por una actuación. Ese fue el origen de todo. Estudió arte dramático y a mediados de los años 70 empezó a trabajar en el teatro, donde ganó varios premios y pronto se hizo con el apelativo del Nuevo Brando por su intensidad dramática. Realmente me crié en el teatro. Allí empecé a actuar cuando apenas tenía 20 años y fue donde aprendí este oficio. Su primer papel cinematográfico llegó en 1978 en la película Coma, aunque ahí apenas se le veía. Su rostro empezó a sonar en 1981 gracias a Los Caballeros de la Moto, una película de motoristas dirigida por George A. Romero. Steve, si vais a acampar, déjame tu moto para ir a Londres. No. Mañana te la devolveré. No vas a hacer largas distancias en moto hasta que te haya cicatrizado la herida del cuello. Merle, quiero volver. ¡Ey! Si no te calmas, muchacho, tendré que inyectarte un sedante. Pero su gran oportunidad en el cine llegaría en 1983. Perdona, ¿eres John Glenn? Sí. En Elegidos para la Gloria, una película que contaba los inicios de la carrera espacial, Ed Harris daba vida al astronauta John Glenn, con el que guardaba un gran parecido físico. Robert Chartoff era el productor de aquella película. Creo que el momento más emocionante fue cuando apareció Ed Harris. Philip Kaufman, el director, y yo estábamos con el casting aquel día. Habíamos visto a unos 20 actores. Entonces entró Ed Harris y Philip y yo nos miramos. No podíamos creer que John Glenn en persona estuviera ante nosotros. Otro de sus grandes momentos llegó con Abyss, la película de aventuras submarinas dirigida por James Cameron. Del agua no me vendrá mal. Eso pensaba Ed Harris, sin saber las proezas que tendría que realizar durante el rodaje. Iré nadando hasta la escotilla 6. ¿Qué? Entraré y abriré la compuerta desde dentro. El agua está gélida. Entonces deséame suerte. El rodaje de Abyss resultó durísimo para todo el reparto. Estuvieron trabajando durante semanas en el fondo de un gigantesco tanque de agua y como Cameron quería que se viera el rostro de los actores, ellos mismos rodaban las escenas de riesgo sin ser sustituidos por dobles. Aguantas la respiración, no puedes ver, no puedes moverte, estás a 14 metros de profundidad, sin suministro de aire, te arrastran a lo largo de 60 metros por el fondo del tanque mientras tienes que seguir actuando. Hubo un día en que Ed Harris estuvo a punto de ahogarse. Uno de los buzos de apoyo le salvó en el último instante.
El actor salió a la greña con James Cameron y aún hoy en día evita hablar de esa película. Los años 90 fueron muy buenos para Ed Harris. Buscad a los ingenieros que diseñaron cada conmutador, cada circuito, cada transistor y cada bombilla. Jamás hemos perdido a un hombre en el espacio y no vamos a perderlo bajo mi manto. El fracaso no es una opción. Fue, por ejemplo, el director de control de la misión espacial de Apolo 13. También destacó en otras muchas películas como Glengarry Glen Rose, Quédate a mi lado, Nixon, El clan de los irlandeses o La Roca. Hemos desplegado una batería de cohetes con gas VX para realizar un ataque mortal sobre la población de la bahía de San Francisco. Volveré a llamar a la 100 para exponer mis condiciones. Quiero saber con quién hablo. Soy el general de brigada Francis Hamel del Cuerpo de Marines desde Alcatraz. Y por supuesto en el show de Truman, probablemente el papel más famoso de su carrera. Verás, Mike, tengo una gran noticia. Meryl abandonará a Truman en un próximo episodio, lo que nos permitirá introducir otro pasaje romántico en su vida. ¡Ajá! Sigo empeñado en que se produzca la primera concepción en directo de la televisión. Durante aquellos años 90, siempre que los periodistas le preguntábamos por sus proyectos, Ed Harris mencionaba una película. Lo más excitante que tengo en perspectiva es dirigir una película sobre el pintor Jackson Pollock. Era un gran artista y un tipo muy interesante. El actor había comprado los derechos de una biografía del famoso pintor del expresionismo abstracto. Mi padre trabajaba en el Museo de Arte de Chicago y me envió una biografía sobre Pollock por mi cumpleaños en 1986. Entonces empecé a leer sobre él y me fascinó por completo. En realidad, la única razón por la que me envió el libro es porque en la foto de la portada Pollock se parecía a mí. El caso es que los años pasaban y Harris no conseguía hacer la película. ¿Jackson Pollock? ¿Puedo ver su trabajo? Finalmente, en 2000 lo consiguió y no solo protagonizó la película, sino que también le dio la oportunidad de debutar como director. ¿Cómo respondería a algunos de sus críticos? Han escrito una maraña de pelo enredado, un plano de la batalla de Gettysburg hecho por un niño. Ha olvidado macarrones gratinados. Ya. Bueno, si la gente dejara sus tonterías en casa y se limitara a mirar los cuadros, no tendría problemas para disfrutarlos. Es como contemplar un macizo de flores. Nadie intenta encontrarle significados. Tras Pollock, Ed Harris dirigiría también el western Appaloosa en 2008, en la que además hacía de sheriff. Venimos a por el señor Brack. Está detenido. Ever, entra en la oficina y si ocurre algo anormal, le vuelas la cabeza al señor Brack. De acuerdo. Le sacaremos a la fuerza si es preciso. Hacedlo y es hombre muerto. Sabemos que es bueno, Cole, pero somos 20. Les mataremos a los dos. Intentadlo. ¿Está dispuesto a morir para evitar que nos lo llevemos? Claro. En este siglo XXI hemos visto a Ed Harris en numerosas películas. Una mente maravillosa, Enemigo a las puertas, Adiós pequeña adiós, Camino a la libertad, Una historia de violencia, Snowpiercer, Madre, La hija oscura. La lista es larga y también le hemos visto en series de televisión como Westworld, donde encarnaba al misterioso hombre de negro. De todos los personajes a los que ha dado vida, el actor tiene dos favoritos, Jackson Pollock y Beethoven. Dios me infesta la mente de música. ¿Y qué hace después? Me condena a la sordera. Me niega el placer que concede a los demás de oír mi música. Su última película hasta la fecha es Larga jornada hacia la noche, aún no estrenada en España, adaptación del drama de Eugene O'Neill, en el que Harris forma pareja con Jessica Lange. Y parece también que está a punto de rodar su tercera película como director, The Plugmen, algo así como Los Labradores, en la que dirigirá a su mujer Amy Madigan y a su hija Lily Harris. Como veis, a pesar de sus casi 75 años y 5 décadas de carrera, Ed Harris no piensa ni por lo más mínimo en retirarse y seguro que en los próximos años nos brindará nuevas y excitantes actuaciones. Bueno, me gustaría pensar que sí. Quiero decir que siempre es un reto cuando empieza a grabar la cámara y no sabes cómo saldrá. Así que, independientemente del personaje que interpretas, es una emoción siempre nueva y siempre está la duda de si funcionará o no. Para mí sigue siendo un reto. Algunos papeles son más difíciles que otros, pero el reto siempre está ahí y yo lo disfruto. Y ahora vamos con nuestro juego de todas las semanas. Una pista. Las 3 películas de hoy son historias contadas desde los ojos de un niño. Mi madre dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno. ¿Y su padre?
Mi padre dice que de haber juicio final, los ricos se irían con sus abogados, pero a mi madre no le hace gracia. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. ¿Es usted capaz de guardar un secreto? Pues en secreto, ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno. ¿Saben qué es un zafarrancho de combate? ¿Y qué? ¿Vieron cuando en las películas el soldado toca la corneta para avisarle a los suyos que vienen los indios? Sí. Y los indios... Bueno, si mamá o yo gritamos zafarrancho, lo que tienen que hacer es esto. Dejan todo lo que están haciendo. ¿Y si estamos tomando Nesquik? Dejan todo lo que están haciendo y se vienen para acá corriendo. Ante la histeria de mi madre, el doctor no tuvo el valor de decirle que estaba embarazada de un tomate contaminado. Desde este sueño, exijo que se me llame Leolo Losone. Nadie tiene derecho a decir que no soy italiano. Italia es demasiado bonita para no pertenecer más que a los italianos. Through the field the road ran by to many towered Camelot, and up and down the people go, gazing where the lilies blow, round an island there below, the island of Shalott. Bueno, hoy había un par un tanto complicadas, lo reconocemos. La primera era la más fácil. En el diálogo escuchábamos a Fernando Fernán Gómez y al niño Manuel Lozano en La lengua de las mariposas, la película de José Luis Cuerda estrenada en 1999. Su música era obra de Lucio Godoy y de Alejandro Amenábar en su faceta musical. La segunda era una película argentina, Kamchatka, dirigida por Marcelo Piñeiro en 2002 y en la que Ricardo Darín y Cecilia Roth, que eran sus principales protagonistas, daban vida a los padres de una familia que se escondía de la dictadura argentina. Bingen Mendizábal era el autor de su banda sonora. Y la última era Leolo, una película canadiense dirigida por Jean-Claude Lauzon, que en el año 1992 ganó la Espiga de Oro de la Seminci. El niño protagonista, que vivía en Montreal, reclamaba su italianidad tras soñar que era producto de la masturbación de un italiano sobre un cajón de tomates en el que caía accidentalmente su madre. De la banda sonora de esta película, Leolo, suena de fondo el clásico de Lorina McKennitt, The Lady of Shalott. Esos tipos a los que nos encanta odiar. Así que usted, en esencia, ha descubierto lo que se le da bien. Todas las pelis necesitan un malvado. Una colección de villanos inolvidables del cine. Siento por ellos un odio especial. Hoy visita esta sección uno de los villanos más estremecedores y odiosos del cine de los años 80. Frank Booth, el psicópata interpretado por Dennis Hopper que esclavizaba y violaba a la pobre Isabella Rossellini en Terciopelo Azul, la película de David Lynch. En Terciopelo Azul, David Lynch nos contaba una historia oscura y perturbadora. Dorothy Valens está casada con un hombre llamado Don. Tienen un hijo. Creo que el hijo y el marido han sido secuestrados por un hombre llamado Frank. Frank ha hecho eso para obligar a Dorothy a hacer ciertas cosas. Creo que ella quiere morir. Y creo que la oreja que encontré, Frank se la cortó a su marido como advertencia para que ella siga viva. Frank es un hombre muy peligroso. Así es, Frank es un gángster asesino que se dedica al tráfico de drogas. Se trata de un tipo sádico, perverso y violento, lleno de manías. ¿Qué estás mirando? Nada. ¡No me mires, capullo! Yo disparo al menor parpadeo.
No le gusta que le miren. ¡No me mires, coño! Te he dicho que no me mires. Ni tampoco que le supliquen. ¿Qué es esto? ¡No digas por favor, idiota! Y a la mínima ocasión estalla en violentos ataques de furia. Toca mis músculos. ¿Eh? Tócalos. ¿Eh? ¿Te gustan? Sujetádmelo fuerte. ¡Frank, no le pegues! ¡Frank, basta! ¡Frank, basta! Como oíamos antes, Frank ha secuestrado a la familia de la cantante Dorothy Valens para obligarla a convertirse en su esclava sexual. Hola, mi niño. ¡Calla! Soy Papaíto, idiota. ¿Dónde está mi Bourbon? ¿Por qué coño nunca te acuerdas de nada? Aparentemente Frank sufre un trastorno de personalidad. A veces dice ser el nene y reclama cariño, mostrando fetichismo por el terciopelo azul. El nene quiere el terciopelo azul. Otras, en cambio, se identifica con Papaíto. Se vuelve mucho más agresivo y eufórico y es cuando viola a la mujer. ¡Viene, Papaíto! ¡Papaíto, entra en casa! ¡Papaíto, entra en casa! ¡Papaíto, entra en casa! ¡Papaíto! ¡Está en casa! No obstante, como todos los personajes que crea Lynch, Frank tiene algo que nos desconcierta, que nos hace intuir que hay cosas en él que desconocemos. Traumas por abusos en su infancia, quizá, que explican lo del nene y Papaíto, o una forma desquiciada de entender el amor. Por eso nos sorprende cuando le vemos llorar emocionado escuchando cantar Blue Velvet a Dorothy o se conmueve con el playback de Roy Orbison que hace Ben el Suave. El director decía lo siguiente: Frank está enamorado, aunque no sabe cómo mostrar ese amor de una forma normal, pero él está desesperadamente enamorado. Hasta en su forma de ser violento, Frank tiene algo de romántico. No seas buen vecino con ella. O te enviaré una carta de amor. Directamente de mi corazón. ¿Sabes qué es una carta de amor? Es una bala de mi pistola, maldito imbécil. Si recibes de mí una carta de amor, puedes darte por muerto. Un personaje como Frank Booth resultaba difícil de vender y actores como Harry Dean Stanton, Willem Dafoe o Richard Bright lo rechazaron porque lo encontraban demasiado repulsivo, hasta que cayó en manos de Dennis Hopper. Cuando Dennis leyó el guión, me dijo: tengo que interpretar este papel sea como sea, porque yo soy Frank. Y pensé para mí, no sé si quiero tener a este tipo en el set, pero resultó que es un actor increíble y una persona magnífica. Dicen que es lo mejor que ha hecho nunca y desde luego consiguió hacer de Frank un personaje tremendo. Dennis Hopper ha sido uno de los actores con más afición narcótica y alcohólica de la historia del cine. Adicciones que le llevaron varias veces a dormir entre rejas o a ingresar en hospitales psiquiátricos. El abuso de drogas y alcohol se nota incluso en varias de sus apariciones en la pantalla. Por ejemplo, en Apocalypse Now, en donde hace de fotógrafo. Francis Ford Coppola lo ha contado muchas veces. A veces estaba tan drogado y tan perdido que no podía, su mente no podía entender los pequeños trabajos que le encargábamos. Cuando se emborrachaba y tomaba esas cosas, se enfrascaba en un interminable y demencial monólogo. A comienzos de los años 80 el actor estaba totalmente fuera de control. Solía beberme 28 cervezas y 2 litros de ron al día. Siempre guardaba un poco por si me quedaba sin alcohol al despertar por la mañana. Así todos los días durante 5 años y me metía 3 gramos de coca para bajar la borrachera. Pero
pero pensaba que no tenía un problema, porque otros iban arrastrándose y yo en cambio seguía trabajando. Finalmente, en 1983 tomó una decisión. Cambiaré mi modo de ser, dejaré de beber, seré un buen hombre. Ingresó en una clínica de desintoxicación y tras pasar en ella un tiempo consiguió curarse de sus adicciones. Por eso el actor vio en la película de David Lynch la oportunidad de volver a trabajar y relanzar su carrera. Mi agente no quería que la hiciera, pensaban que añadiría más fuego a la imagen que ya se tenía de mí, pero les dije, Lynch es un buen director, no sé el éxito que tendrá la película, pero en la industria verán que estoy rehabilitado y que puedo hacer un buen trabajo. Quiero hacer ese papel y quiero trabajar con David. Al principio, los otros actores de Terciopelo Azul compartían el mismo recelo de David Lynch con respecto a Hopper. Lo contaba Isabella Rossellini. No conocía a Dennis. Era la primera película que hacía después de bastante tiempo en el que había estado desintoxicándose y la verdad, me daba un poco de miedo. El primer día que el actor acudió al set fue para rodar la escena en la que llega a casa de la mujer y termina violándola. Toda una presentación. Ábrete de piernas. Más. Ahora enséñamelo. ¿Por qué coño me miras? Recuerdo que tenía que abrir las piernas y él estaba de rodillas delante de mí. Intenté hacer la escena con ropa interior, pero no pudimos porque desde cierto ángulo se veía. Yo estaba muy apurada. Dennis iba a ver mi vagina de cerca y me daba mucha vergüenza porque no le conocía. Así que le dije, perdona, pero me resulta muy difícil, y me contestó, va, ya lo he visto antes. Y así, a su manera un poco tosca, hizo que me sintiera mejor. David Lynch le dio carta blanca a la hora de construir su personaje y el actor utilizó para ello alguna de sus experiencias pasadas. Volví al método Strasberg y funcionó mucho mejor que cualquier cosa que hubiese hecho antes. En mi interpretación no había ninguna improvisación en el diálogo, pero era libre con los gestos. Esas cosas que hacía con mis manos, por ejemplo, venía de cuando tomaba ácido y veía anillos luminosos alrededor de los dedos. Había varias cosas que salieron de mí. Lo de emplear nitrito de amilo también era algo que recordaba. Así es, en la película Frank utiliza una máscara con la que inhala un gas no identificado que le proporciona euforia y deseo sexual. Mami. Nadie te quiere, Frank. El nene quiere follar. ¡Y voy a follar! ¡Grandísima puta! ¡Puta! ¿Qué coño haces mirándome? El guión original decía que se trataba de helio. No yo, sino el gas. Pero Dennis convenció al director de cambiarlo por otra sustancia, la conocida comúnmente como popper, utilizada como potenciador del placer sexual. Fui a ver a David y le dije, el helio no te vuelve loco ni trastorna tus sentidos, solo te hace hablar como Pato Lucas. Mejor actúo como si fuera nitrito de amilo, algo que de verdad me altere. No sé qué es eso, me dijo. Es una droga, le contesté, y deja que te muestre cómo actúa. Se lo enseñé y me dijo, fantástico, hazlo así. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night. Una curiosidad para terminar. Frank utiliza constantemente cuando habla la palabra fuck, follar. En concreto la dice 55 veces en la película. ¡Vamos a joder! ¡Me follaré todo aquello que se mueva! Así está escrito en el guión, pero lo curioso del caso es que David Lynch nunca usaba esa palabra en la vida real. Era como un Boy Scout, tan ingenuo, nunca decía la palabra fuck, se refería a ella siempre como esa palabra. Te señalaba el guión y decía, entonces dices esa palabra. Y eso que el guión lo había escrito él mismo. Frank Booth, el palabrotero, el gángster agresivo y perverso de Terciopelo Azul, es uno de los villanos más escalofriantes del cine. ¿No hay una sonrisa para Frank? ¿No?
Jódete. Un personaje maravillosamente escrito por David Lynch e interpretado también de forma brillante por Dennis Hopper, que vio cómo, gracias a él, su carrera cinematográfica se rehabilitaba. Lo que no pudo evitar es que también le convirtiera en algo así como el psicópata oficial de Hollywood, dando rienda suelta a su maldad en los años siguientes en otras películas como Speed, Waterworld, Super Mario Bros. O Camino sin retorno. And I still can see blue velvet through my tears. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana hablamos con el pintor e ilustrador Gabriel Moreno, uno de los artistas más reconocidos en su campo en las últimas décadas. Gabriel Moreno ganó en 2017 el premio Feroz al mejor cartel por El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, y este año ha trabajado en un encargo muy especial: hacer un cartel de la película Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro. Gabriel Moreno es cordobés, de Baena, y nos cuenta cómo es su trabajo y por qué en su cartel de Una batalla tras otra aparece solo la actriz Chase Infinity y no Leonardo DiCaprio. Yo he dicho muchas veces que yo dibujo, hago lo que hago porque no tengo talento para ser actor o para ser director o para ese tipo de cosas. Yo no tengo ni idea de dibujar. Todos dibujamos cuando somos pequeños. O sea, si haces algo cuando eres pequeño, dibujar. Sueles dejarlo cuando vas creciendo, si no se te da bien o si no te gusta. O la diferencia es que yo no dejé de dibujar. Y luego a la hora de elegir la opción, pues dije, bueno, pues bella arte. ¿Es lo que siempre has querido? ¿El qué? ¿Pintar? Yo hice la especialidad de pintura y dibujo y luego hice la especialidad de diseño. Y mis primeros años, mi oficio, pues sí era diseñador, pero todos los trabajos que cogí los cogí a media jornada, porque por la tarde quiero pintar y quiero hacer grabado y quiero hacer cosas, pero era como que no quiero dejar de hacer eso. Tiré por la parte del diseño, que era lo más parecido, y era diseño gráfico, ni ilustración ni nada. Yo hacía diseño gráfico, hacía logotipos, hacía catálogos, hacía ese tipo de carteles para la Diputación, hacía ese tipo de cosas. Las palabras y los dibujos también son un tipo de arte, igual que las películas francesas o las de Sica en Italia. Lo que me cambió la vida fue compartir coworking con un chico que era ilustrador y enterarme con 32 años que existía una profesión que era la ilustración. Y cuando empecé a preparar el portfolio, vamos a enseñarlo en lo poquito que había de redes, que eran blogs en aquella época, empezó todo muy rápido porque empezó a llevarse en el mundo de la publicidad ese tipo de trabajo que era de dibujo, y al mes siguiente me llamaron de Computer, una revista inglesa que era como en aquella época lo más importante que había en ilustración en el mundo, para hacer un reportaje sobre mí, sobre otros 20 nuevos talentos de la ilustración. Pues eso era marciano. Eso fue lo que me cambió la vida. ¿No es maravilloso? Por fin alguien se interesa por mis cuadros. La otra parte que me cambió la vida, también un poco de suerte, porque justo llegó la pandemia aquí y yo hice la portada de Los Ángeles Times. Fue un artículo sobre Dudamel, Gustavo Dudamel, que empezaba con la Filarmónica de Los Ángeles. Y luego decidieron que eso fuese portada. No es que dijesen, queremos que tú hagas la portada. Y fue la primera vez que se hacía Los Ángeles Times la portada, una ilustración en vez de fotografía. Yo nunca dejé de pintar, de hacer cosas como más artísticas, pero era casi mi hobby. Y Warner estaba buscando a alguien para hacer carteles que fuesen diferentes. Querían hacer un cartel diferente, pero querían hacer algo como más artístico y estaban buscando y dieron con mi trabajo. Y vamos a ver qué proyecto de los que tenemos ahora encaja. La siguiente reunión ya fue para El hombre de las mil caras, que se estaba terminando el montaje. Este es Francisco Paesa. En 1995 participamos en la entrega del prófugo más buscado de la historia de la democracia española. Eso fue un máster que para mí el mundo del cine y el mundo de los carteles es casi, yo creo que llega al punto de la superstición. Una película la forman muchas personas y el tema del cartel es como todo está hecho. La frase que yo aprendí suena graciosa y nada, pero es así. Si una película va bien es porque la película es cojonuda. Si va mal es porque el cartel es una mierda. Maravilloso, espectacular. Me alegro que les guste. Y yo lo puedo entender, que tú te tiras muchísimos años con un proyecto y de pronto cuando está todo hecho, tú lo has grabado, te ha quedado bien, hoy que esta escena, el actor que bien ha estado, tal, como ha encajado todo, pero el
el envoltorio, lo que va a estar en las redes sociales, lo que va a estar en las marquesinas, en el cine, tal, es una imagen que te va a invitar a entrar o no entrar. Y si la vamos a cagar en esto. Premio Feroz, mejor cartel, Gabriel Moreno por El hombre de las 1000 caras. Y que encima, el primer proyecto que hace de tipo, te den un Feroz cuando en mi profesión no hay premio. Mi profesión, los premios son hacer la portada de tal revista, o hacer la portada de tal, ser la portada de tal libro, ese tipo de cosas. Es que te den un premio y lo que tiene de mediático, yo soy de pueblo. Entonces yo esas cosas, esos premios los veía por la tele. O sea, yo cuando vivía en Baena, la vida era lo que pasaba en la tele. Entonces de pronto estás aquí y que te pasen esas cosas tan rápido y que de pronto haga el primer cartel que hace te sale de ganar el premio Feroz. Pues es como viví un sueño y en un mundo que a mí me apasiona. Entonces, claro, sí, me hizo muchísima ilusión. Esas personas serán conocidas porque las pintaste tú y por cómo las pintaste, no por lo que son. Eso es bueno. Yo digo que profesionalmente no ha sido lo más importante que he hecho, porque esto es algo... yo trabajaba ya, el 90% de los trabajos que yo hacía eran fuera de España. Entonces no afectó mucho que cambiasen los encargos, que llegasen más o llegasen menos, pero desde luego es lo más bonito que he hecho y el proyecto más bonito que he hecho, sin duda. Un cartel no un tráiler. Entonces tú tienes que ver qué es importante y qué no es importante. Tú ves la película y dices, bueno, pues este personaje, qué maravilla, cómo lo dibujaría yo, con los ojos, con la expresividad que tiene, con no sé cuándo tal. Y dices, no, pero es que esta persona sale 5 minutos en la película. No gira en torno a... Entonces tienes que ver la película. Soy Bob Ferguson. Estaba en el 75 francés. Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo, lo juro por mi única hija, la respuesta a esa pregunta. Leonardo DiCaprio no es que esté en la película. No, es que Leonardo DiCaprio está desde el primer minuto de la película hasta el último minuto de la película. Pues para el director, la película va sobre ella. Va sobre esa niña, sobre cómo una niña que nace en determinado ambiente, cómo crece, se mayor y cómo tiene un carácter que viene de la fuerza de haber nacido en esas circunstancias, de su vida. Y entonces el director decía que me había buscado a mí por cómo yo represento a las mujeres, que transmiten una dulzura, tal, pero también se le ve como una fuerza, y porque para él no va sobre Leonardo DiCaprio. Entonces eso es lo que quería transmitir y me buscó por el tipo de obra que yo hago. ¡Te necesito, hermano Sensei, por favor! Valor, Bob. Valor. ¿Ya está? Yo hago cuadros como un director puede hacer una película. No sé si hay directores que la hacen para ello. Yo entiendo que lo hacen para una sala llena de personas y pensando en cómo van a reaccionar o no van a reaccionar. Pues yo, haciendo cartel, me imaginaba cubriendo un edificio. ¡Gracias, Sensei! ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Viva la revolución! O sea, cuando hace algo diferente, siempre puede llevar a confundir, porque está haciendo algo diferente, pero también está llamando mucho más la atención. Y también ahora el cartel se ve en un cuadradito pequeño, como está pasando en Netflix o en Disney o en esto, lo ves en redes sociales, en el móvil así de pequeñito, lo ves. Ya no se hace un cartel, se hacen muchos carteles. El cartel de la Guerra de la Galaxia era el cartel de la Guerra de la Galaxia. El cartel de Algunos Hombres Buenos era el cartel de Algunos Hombres Buenos. Ahora tú de cualquier película ves un montón de imágenes diferentes. Son carteles que ya están pensados para redes, para luminosos en edificios, para otro tipo de... Ya no tienen el formato. Pero a mí no me han dicho formato para este cartel, porque el formato es muy relativo. Antes era el cartel y te tenían las adaptaciones para prensa. Y para exteriores, muy recientemente. Ahora ha cambiado mucho. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? Hoy traigo a esta sección una película de Akira Kurosawa. Varios de los films del maestro japonés podían figurar en esta lista de grandes títulos de cine de aventuras. Por ejemplo, Los 7 Samuráis, de la que probablemente hablaremos en otro programa. Pero hoy he escogido una de las películas más hermosas y apasionantes del director, como es Dersu Salah, estrenada en 1975. Es también una de las películas más singulares de Kurosawa, ya que fue su única producción en un idioma no japonés, en este caso ruso, la única también filmada en un formato de 70 milímetros y la única rodada fuera de Japón. Además, significaba su regreso a la dirección tras 5 años de inactividad. A
A comienzos de los años 70, Kurosawa atravesó una mala racha. Había sido despedido del rodaje de Tora Tora Tora, su primer acercamiento a la industria hollywoodiense. En Japón, su primera película en color, Dodeskaden, había resultado un fracaso y la productora que había creado con otros directores acabó quebrando. Los estudios japoneses le comunicaron entonces que no financiarían sus siguientes proyectos. Francamente, estoy harto de luchar. Quizás sea la edad. Aquello resultó una humillación insoportable para él, y a la manera japonesa, Kurosawa intentó suicidarse cortándose más de 30 veces con una cuchilla. Afortunadamente, su hijo Isao se encontraba en la casa. Yo estaba en casa cuando la criada llegó corriendo y gritando que el señor se moría. Fui el primero en llegar junto a él y pude atenderle rápidamente. Aquello era consecuencia de la fatiga mental que sufría. Mientras taponaba sus heridas, le sermoneé: compórtate como debes y deja de causar problemas a los demás. Posteriormente, el director siempre se mostraría muy avergonzado de aquel episodio. Soy un estúpido. Yo solo estoy enfadado conmigo mismo. Y en esta llegó el embajador de la Unión Soviética en Japón con una propuesta de trabajo que sacaría a Kurosawa definitivamente de su depresión. Los poderosos estudios Mosfilm, aquellos en los que habían trabajado Eisenstein o Tarkovsky, le ofrecían la posibilidad de financiar una de sus películas en territorio soviético. Solo había una condición: debía estar basada en una obra literaria rusa, obra que dejaban a su elección. Desde siempre, Akira Kurosawa había sido un gran amante de la literatura rusa. No en vano, en el pasado había adaptado al cine japonés El idiota de Dostoyevsky o Los bajos fondos de Máximo Gorki. Por eso sorprendió a todos cuando eligió la novela Dersu Uzala, publicada en 1921, una obra prácticamente desconocida fuera de las fronteras de la Unión Soviética. A veces la montaña, el bosque, parece que nos den la bienvenida. Pero en otras ocasiones se muestran salvajes, hostiles. Y este sentimiento no es algo personal. Lo comparten todos los hombres de mi destacamento. Dersu Uzala, el libro, recogía las memorias del explorador Vladimir Arseniev y su relación con un cazador de la taiga siberiana que acompañó a sus hombres en varias expediciones cartográficas. Kurosawa era un apasionado de esta obra desde que era joven. Yuri Solomin, protagonista de Dersu Uzala. Al parecer, ya en 1939, siendo un director joven, quiso rodar una película sobre Dersu Uzala e incluso comenzó la filmación, pero enseguida renunció porque se dio cuenta de que esta película solo podía rodarse en Siberia, en los lugares donde transcurría la acción. En la película, el personaje interpretado por Yuri Solomin encabeza una expedición topográfica a comienzos del siglo XX. En medio de su travesía encuentran a un cazador y le proponen ser su guía. Yo me llamo Capitán Arseniev. ¿Y tú, amigo? Dersu Uzala. ¿Cuántos años tienes? He vivido muchos inviernos. ¿Tienes familia? La viruela se los llevó a todos. ¿Y dónde vives? Yo no tengo una casa. Vivo en el monte. Corto unas ramas y me hago una cabaña. Dersu tiene un gran instinto de observación y un profundo conocimiento de la naturaleza y del territorio por el que transitan. Aquí ha estado un hombre muy viejo, hace poco, y esa gente no durmió por la noche. ¿Cómo sabes que es viejo? Los jóvenes marcan las puntas, los viejos el talón. ¿Y cómo sabes que no durmió aquí? Porque ninguna gente estuvo echada sobre el suelo, solo sentada, junto al fuego. Aquí mismo. Arseniev y sus hombres, guiados sabiamente por Dersu, afrontarán con éxito numerosas adversidades, ya sean provocadas por la dureza del entorno o por los habitantes de la taiga. Los junjus son chinos malos, gente mala, roban dinero, roban pieles, roban mujeres, matan a los campesinos. Los junjus se han llevado 3 mujeres y sus maridos quizá hayan muerto. El cine de Akira Kurosawa siempre ha mostrado un gran humanismo, pero es probablemente en Dersu Uzala donde este alcanza su cota más alta. Capitán, necesito algunas cosas. ¿Puede dármelas? ¿Qué cosas? Arroz, sal, cerillas. Lo envolveré todo y lo dejaré en la cabaña. Un poco de comida y no morirán. Dersu me fascinaba. Tenía un alma grande y limpia. Se preocupó por alguien que no conocía y que quizá nunca conocería. El cazador vive en comunión con la naturaleza y enseñará al capitán y a sus hombres a respetarla y a tratarla como si fuera un ser vivo igual que ellos. Según Dersu, el fuego es gente, ¿no? Sí, el fuego es gente fuerte. El fuego se enfada
En la taiga dio muchos días. Y cuando se enfada, da miedo. El agua también da miedo. Y el viento cuando se enfada. El fuego, el agua y el viento son gente muy fuerte. Toda la película es una oda a la vida salvaje que de manera inevitable va siendo destruida por el hombre y el avance de la civilización. ¿Quién lo habrá hecho? Seguro que ha sido la gente mala. Abandonan las trampas y no tapan los agujeros. Matan los animales para nada. La segunda parte de la película, ambientada varios años después, tiene una mayor carga dramática. En uno de sus recorridos, la expedición se topa con un tigre siberiano. ¡Escucha, Amba! ¡Los soldados tienen fusiles! ¡Márchate! ¡Márchate! Dersu, muy a su pesar, se verá obligado a disparar contra él para evitar su ataque. ¿Qué te he hecho, Amba? Te he matado. Dersu está muy asustado. ¿Por qué, Dersu? ¿Qué puede hacerte un tigre muerto? Kangara enviará otro Amba. Kanga era el espíritu del bosque. Los Gold lo veneran. A partir de ese momento, como si fuera una maldición que ha caído sobre el cazador, la película se tiñe de tristeza y nostalgia. Y es entonces cuando el otro tema central de Dersu Salah queda aún más patente. La historia de amistad entre el capitán y el cazador, dos personas de mundos diferentes que se quieren y se respetan. Dersu, acompáñame hasta la ciudad y así podré ayudarte. Te daré comida y un poco de dinero. No quiero dinero y no necesito comida. Si cazo, lo tengo todo. Comida y mucho dinero. Finalmente, cuando el cazador empieza a perder la vista y ya no puede cazar, se verá obligado a aceptar la oferta del capitán, aunque a la postre no logre adaptarse a su nueva vida. Estoy aquí dentro, igual que un leño seco. No comprendo cómo la gente puede vivir encerrada. En la calle no puedo disparar, no puedo hacer mi tienda. Aquí en la ciudad no puedo respirar. El prestigioso actor soviético Yuri Solomin fue impuesto por el estudio en el papel del capitán. Para dar vida a Dersu, los soviéticos querían a Toshiro Mifune, el actor habitual de Kurosawa, pero Mifune no estaba dispuesto a comprometerse en una producción tan larga. Así que organizaron un casting y el elegido fue Maxim Maximovich Munzuk, un hombre de la etnia tubana que habita el norte de Siberia. Yuri Solomin, de nuevo. Cuando Munzuk entró en la sala de casting, Kurosawa dijo al momento: ese es Dersu. Y es que Maxim Maximovich era en realidad igualito a Dersu. Él era un actor de teatro, nunca había hecho cine, pero se parecía mucho a él, y no solo físicamente. Su vida, su forma de ser o de moverse eran similares a las de Dersu. Era cazador también, pero sobre todo era un hombre ingenuo y bondadoso, al igual que Dersu Uzala. El rodaje se realizó en su totalidad en la taiga siberiana, en los mismos escenarios naturales que recorrieron Dersu y Arseniev. La misión que teníamos encomendada era estudiar la zona del lago Janka. Debíamos cruzar extensas regiones pantanosas. Mandé parte de mi destacamento a Chernigovko y yo, Dersu, Olentiev y Krushinov nos dirigimos hacia el lago en una barca muy ligera. Los paisajes que muestra la película son de una belleza deslumbrante. En la helada extensión del lago reinaba un silencio sobrecogedor que solo presagiaba amenazas para dos seres indefensos. Kurosawa aprovecha la naturaleza con propósitos a veces estéticos, a veces simbólicos, sin eludir el carácter terrible de la misma. Capitán, el sol se va. Pronto llegará la noche y nosotros dos moriremos. Tendremos que hacer noche aquí, Dersu. Seguir sería peligroso. Capitán, escucha. Tenemos que trabajar rápido. Si no nos damos mucha prisa, podemos morir. ¿Qué quieres hacer? Cortar muchas plantas. Así, la impresionante escena de la ventisca, con los dos hombres desesperados construyendo un refugio con plantas, mientras el viento gélido y ensordecedor sopla a su alrededor. Kurosawa puso la condición de que todos los animales que aparecieran en la película fueran salvajes, no amaestrados, como suele ocurrir en los rodajes. Eso, en el caso del tigre, representaba un peligro evidente. Así que antes de empezar el rodaje, trajeron una jaula con un tigre joven, y Munzuk y yo íbamos a verle todos los días para que se acostumbrara a nosotros. Al acabar cada jornada de rodaje, íbamos a visitarle y le dábamos de comer. Pero los principales problemas del rodaje vinieron de las presiones del estudio soviético.
El perfeccionismo de Kurosawa no encajaba con la exigencia de Mosfilm de entregar una cierta cantidad de película filmada cada día. El rodaje de Dersu Uzala se prolongó durante más de un año, con constantes amenazas de suspensión. Las peleas sindicales eran frecuentes y los técnicos cambiaban cada semana. Además estaban los problemas generados por la dureza del clima y del territorio. Un frío intenso, cansancio, hambre. Qué insignificante es el hombre ante la naturaleza. Teruyo Nogami, la leal ayudante de dirección que acompañó a Kurosawa desde 1950 hasta su muerte, decía al respecto: Las películas de Kurosawa siempre fueron complicadas, pero las más duras fueron, sin duda, Los 7 samuráis y Dersu Uzala. En Dersu, además, su situación era muy difícil. Llegaba después del intento de suicidio, así que si la película no tenía éxito, no podría hacer ninguna más. Nadie confiaría en él. Estaba en un aprieto y por eso trabajó más duramente que nunca. Akira Kurosawa salió del aprieto entregando una verdadera obra maestra que además fue un éxito de público y crítica en todo el mundo, trascendiendo las fronteras del cine soviético y japonés. Solo en la Unión Soviética fue vista por más de 20 millones de espectadores. And the winner is USSR for Dersu Uzala. El film ganó numerosos premios, entre ellos este que escuchamos, el Oscar a la mejor película extranjera. Dersu Uzala marcó un punto de inflexión en la carrera de Kurosawa. El director recuperó su prestigio y ya nunca más tuvo problemas de financiación. No obstante, sus películas a partir de entonces se volvieron más pesimistas y melancólicas. En lo personal, el maestro japonés inició una gran amistad con Yuri Solomin, amistad que mantuvo el resto de su vida. Realmente tuve mucha suerte de haber podido asistir a esa universidad cinematográfica que era trabajar con Kurosawa, y humana también, porque él era un genio, pero sobre todo era una gran persona. Trabajamos juntos durante 1 año y medio, y luego fuimos grandes amigos durante 25 años más. Hoy en día en Rusia, tanto la película de Kurosawa como el libro de Vladimir Arseniev, en el que se basa, se estudian y se recomiendan a niños y jóvenes con el fin de enseñarles pautas humanísticas y ecológicas. También montañistas de diferentes lugares han creado una serie de rutas que siguen los pasos de Dersu y Arseniev por la taiga siberiana. Y una curiosidad para terminar. George Lucas, gran admirador de Akira Kurosawa, ha contado en numerosas ocasiones que se basó en el personaje de Dersu para crear la personalidad de Yoda, el maestro Jedi de su saga galáctica. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Hoy viajamos a una de las primeras ceremonias en las que empezó a entregarse el Oscar a la mejor canción, en concreto a la tercera, la del año 1937. The Way You Look Tonight, una canción interpretada por Fred Astaire y compuesta por Jerome Kern y Dorothy Fields para la película En alas de la danza, se hacía con la estatuilla. En alas de la danza fue la sexta de las 10 películas que rodaron juntos Ginger Rogers y Fred Astaire, y The Way You Look Tonight se ha convertido no solo en una de las canciones más representativas del cine estadounidense, sino en un clásico de la música popular americana que han versionado decenas de artistas. Además, la canción se ha utilizado en otras muchas películas de directores como Woody Allen, Alfred Hitchcock o Kenneth Branagh, entre otros. Con ella os decimos adiós hasta la semana que viene. Un saludo de Leo Castro y de Antonio Martínez. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you
just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Just the way you look tonight. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.